Buenas tardes. Lo quiero invitar a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Hoy tenemos el tema número 15 y es el último de la serie. Llegamos al fin, ¿verdad? Y se titula este tema de la serie Cristo es suficiente, la familia del nuevo hombre. Es decir, Pablo toca el punto de cómo ahora como nuevas criaturas debe ser nuestra vida familiar, nuestra relación entre esposos, padres e hijos con los padres, habla de la relación laboral, etcétera, y vamos a estudiar este último tema. Dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí Pablo da unas instrucciones sobre los 3 niveles de relaciones que deben de tener los que son nacidos de Dios. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Bueno, aquí hay una instrucción de parte de San Pablo que nos habla de cómo deben ser nuestras relaciones en el hogar, en la familia, el esposo con la esposa, con los hijos, etcétera, pero también incluye la relación laboral de los patrones con los empleados y viceversa. El propósito que Pablo tenía con estas instrucciones era que los cristianos viviéramos en paz en la familia, que los hijos de Dios viviéramos en armonía en la familia, que los esposos tuviesen paz, armonía, amor, que la relación de padres con sus hijos y viceversa fuera una relación no exenta de problemas, pero a fin de cuentas superándolos, enfrentándolos y teniendo buena relación con los hijos y con los demás familiares. Ese es el propósito de estas instrucciones del apóstol. En cada uno de las personas que menciona, esposos, esposas, hijos, padres, amos, patrones, etcétera, habla de las responsabilidades que cada parte de la familia tiene y que nosotros como cristianos debemos atender. Entonces vamos a examinar a la luz de la palabra de Dios cómo están nuestras relaciones entre la familia y cómo están nuestras relaciones en los lugares de trabajo. Ahora, déjeme decirle algo. La palabra de Dios nos asegura que si nosotros obedecemos a las instrucciones de Dios, Él como consecuencia trae bendiciones. La desobediencia trae consecuencias negativas. La obediencia trae consecuencias buenas. Nosotros les llamamos bendiciones. Y en la medida que nosotros obedecemos el patrón de la Biblia respecto a la familia, en este caso que es el tema, esa es la medida de paz y de armonía que nosotros vamos a vivir. Es muy lamentable ver las familias allá afuera en el mundo, cómo viven. Hay un dicho que menciona que viven como perros y gatos. Eso es muy lamentable, pero es muchísimo más lamentable que gente que va a las iglesias, matrimonios, familias que van a las iglesias, pues yo diría que están peor que perros y gatos, porque se supone que son nacidos de nuevo y las instrucciones son para el cristiano. Ahora, si usted no es cristiano, pues usted nomás vino a pasar un buen rato. Esto usted no, ni le va ni le viene. Pero si usted es cristiano, si usted es nacido de nuevo, usted, si realmente quiere entrar a una dimensión de una vida nueva, no antes vivida,
obedeciendo la palabra de Dios, eso ya depende de cada quien. Cuando Dios le dijo a Noé, vas a hacer el arca de tales medidas, de tal altura, tal anchura, tal envergadura, vas a hacer esto y esto otro, dice la Biblia que Noé hizo todo conforme al mandamiento de Dios, todo conforme a lo que Dios le dijo que hiciera. Dios no le pidió opinión a Noé y le dijo, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú respecto a la anchura del arca? No le pidió opinión. Cuando Dios le muestra a Moisés el diseño del tabernáculo que habían de montar ahí en el desierto, le dio todas las medidas, le dio las telas, les dio los colores, le dio los utensilios, y dice la Biblia que Moisés hizo todo conforme a Dios le dijo. Y tampoco Dios le pidió opinión al respecto, porque se entiende que Dios es perfecto, y en su mandamiento, en su ordenanza es perfecta. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Ahora bien, en lo que respecta a la familia, Él la diseñó igual, porque antes que hubiera una familia, Él trazó el plan, y Él no se equivoca, y no nos pide opinión al respecto, sino que nosotros tenemos que seguir las instrucciones de aquel que diseñó a la perfección el matrimonio para que éste funcionara. Entonces, en la medida en que ustedes y cada uno de nosotros obedecemos el patrón bíblico de las relaciones en la familia, del esposo con la esposa, con los hijos, los abuelos, los tíos, etcétera, los patrones, los empleados, esa es la medida de armonía y de paz que nosotros vamos a vivir. Yo no sé cómo quiera usted vivir, yo ya lo decidí y lo estoy disfrutando. Entonces, vámonos a al primer punto de la relación entre esposos. Colosenses 3, versículo 18. Ahí está una primera instrucción, y curiosamente es hacia las mujeres, porque ya ve que la Biblia dice que las damas primero, ¿verdad? Entonces en Colosenses 3, 18 dice, casadas. Hasta ahí vamos, nada más vamos, digan todos casadas. Ahora, levanten su mano las casadas. Pues hay un buen número de señoras de casadas. Déjeme darle la definición de casada o casado, en el caso del varón. Se dice de una persona, un casado se dice de una persona que ha contraído matrimonio. Esa es la definición de casado. Es alguien que contrajo matrimonio. Ahora, en Hebreos 13, versículo 4, ahí usa la palabra matrimonio. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo quiero resaltar al principio del versículo la palabra honroso. Honroso sea en todos el matrimonio. Y este vocablo honroso significa tener en alta estima el matrimonio. Ahora, ¿por qué debemos tener en alta estima el matrimonio? La respuesta es porque Dios lo diseñó. El matrimonio no es un invento del hombre, la familia no es un invento del hombre, no es ni producto de la evolución, como dicen algunos sabios del mundo, no. El matrimonio es un diseño total de Dios. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Pero dice la Biblia que nosotros escogimos hacer lo malo. Dios hizo al hombre perfecto, dice en Eclesiastés, pero ellos buscaron las perversiones. Entonces, el diseño es perfecto, pero nosotros dejamos el diseño y nos apartamos. Entonces, por eso es que la Escritura dice que tengamos en alta estima, porque Dios lo tiene en alta estima, porque Él lo diseñó, Él lo pensó. Ahora, viene otra pregunta que lanzaré al aire. ¿Será importante para Dios que estemos formalmente casados? ¿Usted qué piensa? Bueno, otra pregunta. ¿Qué con las parejas que viven juntas sin haber formalizado su matrimonio? ¿Qué con esas parejas?
¿Qué pasa en su situación? ¿Pueden ser salvas una pareja que no haya formado su casamiento, su matrimonio, no lo haya formalizado? ¿Pueden ser salvas? Claro que sí, porque la salvación es por obra, es por fe. Pero una vez que somos salvos, el Señor empieza a meter mano en el desorden que nosotros traíamos. Entonces, es importante para Dios que sus hijos formalicen el matrimonio delante de Él. Ahora, va a haber una desventaja con aquellas señoras cuyos maridos no son cristianos, por la simple y sencilla razón de que como no pueden apelar a la palabra de Dios, si tú tienes un marido que no es cristiano, pues imagínate, presa de su naturaleza pecaminosa, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer para ganarlo, dice la Escritura, que con tu ejemplo lo puedes ganar para Cristo. Y viceversa. Hay varones que tienen su esposa no cristiana y tienen una desventaja, porque no se pueden poner de acuerdo de cómo van a educar a sus hijos. Entonces hay que estar en oración constante y buen testimonio para ganar al esposo o a la esposa. Una vez convertidos ambos, que es el ideal de la familia cristiana, entonces estas instrucciones cobran vida, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante será estar formalmente casados, unidos en matrimonio? Déjeme darle la definición de matrimonio de la Real Academia Española. Ella tiene la particularidad de utilizar la etimología o la raíz de donde provienen las palabras que ellos definen ahí en su diccionario. Y esta palabra matrimonio tiene el mismo equivalente en el latín que en el griego y en el hebreo. Pero la definición de la Real Academia Española de matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Por eso es una aberración decir matrimonio de homosexuales, matrimonio de dos hombres, porque va en contra de la etimología, ¿entiende? No existe tal aberración, aunque le acomoden ahí los legisladores. No existe, etimológicamente es una aberración, no existe. Porque matrimonio es eso, esa es la definición etimológica. La unión de un hombre y una mujer, pero luego añade, concertada o celebrada mediante determinados ritos de tipo religioso y formalidades legales. Quiero que note que la Real Academia Española, en su definición, incluye el aspecto religioso y el aspecto civil. Y es lo que se conoce como un matrimonio. La Real Academia Española da una definición de matrimonio muy interesante. Dice en una de sus cláusulas, añade, matrimonio clandestino. ¿Qué es un matrimonio clandestino? Según la Real Academia Española, es aquel que se contrae según la ley civil. O sea, nada más casarse por el civil, sin la intervención de ministro religioso y sin testigos. Esa es la definición que da. O sea, cuando una pareja se casa únicamente por el civil, la misma Real Academia Española menciona que es un matrimonio clandestino. Algo clandestino es algo que se hace como a escondidas, ¿no? O sea, lo haces enfrente de algunos, pero lejanos de otros, que no se den cuenta. Entonces, mucha gente se ha casado únicamente al civil, pero nunca tuvo por testigo a Dios, sino a un juez terrenal. Ahora, hay otra situación que se presenta en la relación hombre-mujer y se conoce como concubinato o amaciato. El concubinato, la definición es relación marital, o sea que corresponde al matrimonio, entre un hombre y una mujer sin estar casados. Esa es la definición. Entonces, aquí en este auditorio hay un par de miles de personas ahorita y otros muchos miles escuchando. La pregunta es, ¿cómo es su relación? ¿Está formalizada delante de Dios? ¿Es clandestina su relación o es un concubinato?
o está casado en matrimonio con un juez ahí en lo civil y posteriormente, o primero, como haya sido, con delante de Dios, donde está un ministro del Evangelio, un representante de Dios, y está celebrando y haciendo acto de presencia los testigos, pero el testigo principal es Dios. Usted lo invitó a su boda. ¿Cómo es su situación? Bueno, la situación de algunos cristianos en Colosas era en algunos clandestina, en otros era de amaciato. Ellos venían del mundo y venían hechos un desastre. Entonces, cuando ellos se convierten, Pablo les dice, miren, ahora como nuevas criaturas que son, van a tener que vivir en la familia de esta manera. Y les dice, casadas. Ahora, quiero mencionar otro aspecto de la palabra matrimonio. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la importancia de estar unidos en matrimonio delante de Dios. Bueno, en griego la palabra que se traduce por matrimonio es la palabra gamos. De ahí se deriva, por ejemplo, el término monógamo, que significa marido de una sola mujer. Un bígamo es alguien que tiene dos esposas o dos mujeres. Un polígamo, uno que tiene muchas mujeres, ¿sí? Pero la raíz es gamos, y gamos significa casamiento, o sea, unión entre un hombre y una mujer delante de Dios. Gamos significa también la celebración de esta boda, o sea, el acto mismo, la celebración o el ritual, ¿verdad? Del vestido de blanco y los anillos y todo ese asunto. Pero también gamos describe la fiesta que se desarrolla después de la celebración de este acto delante de Dios, de unirse hasta que la muerte separe a esta pareja. Entonces, esa es la definición de gamos que aparece en Hebreos 13. Honrosos sean todos el matrimonio. Ahora, vamos a ver la importancia que la Biblia le da al matrimonio. Vamos a Juan 2:1. Ya después les diré por qué tuvimos que irnos a este aspecto del matrimonio. Juan 2, versículo 1. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. El término unas bodas no significa que se casaron varios, no, es una expresión típica de los hebreos. Ellos decían en plural, pero en realidad era la celebración de un hombre con una mujer, su casamiento. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí en la boda la madre de Jesús, fue invitada, pero también hubo otros distinguidos invitados, entre ellos uno muy importante. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Fíjate que no dice sus discípulos y Jesús, dice Jesús como principal de los principales invitados. Bien. Jesús acepta la invitación a esa celebración de ese matrimonio, de esa boda. Y cuando yo leía este pasaje, me puse a meditar cómo fue o cómo pudo haber sido esa celebración. Y yo me imaginé más o menos así. Que estaba el novio, estaba la novia vestida de blanco, hermosa, y el hombre también con sus mejores galas, y estaba allí el rabino, ¿verdad? Para celebrar esa unión tan santa, tan sagrada, diseñada por Dios. Y cuando está dando las palabras de compromiso que Dios hizo al hombre, a la mujer, y los unió en matrimonio, y todo lo que todos ustedes conocen. Entonces yo trataba de imaginarme cuál sería la actitud que Jesús tenía en ese momento. Y sin temor a equivocarme, creo que la actitud de Jesús era de total aprobación. Pienso que cada vez que el rabino decía algo referente al matrimonio, Jesús asentía con su cabeza y decía, sí, lo que Dios une no lo separa el hombre. Y yo me imagino a Jesús diciendo sí, y él, porque él fue junto con el Padre el creador de todos nosotros.
¿Sí? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, Jesús asintiendo, y cuando Él escucha las promesas, prometes delante de Dios serle fiel, y el hombre decía, sí, prometo. Entonces Jesús asintiendo decía, ese es mi propósito, siempre ha sido mi propósito, que el hombre le sea fiel. Y cuando le dice a la mujer lo mismo y le pregunta otras cosas, y la mujer dice sí, y el hombre sí, prometo. Yo me imaginé a Jesús diciendo, eso es lo que yo siempre desde antes de la creación del mundo diseñé y pensé para ellos. Y Él estuvo contento. Ahora, ¿tú lo invitaste cuando te casaste? Vamos a Apocalipsis 19:7. Vamos a ver cómo en el cielo se celebrarán lo que se conoce como las bodas ¿de qué? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. ¿Con quién se va a casar? Con su novia, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Somos la novia. Va a haber una boda, nos vamos a casar y vamos a vivir eternamente. Apocalipsis 19, antes de leerlo, quiero mencionarle algo. Quiero que note cómo la Biblia menciona alegóricamente o simbólicamente, hace una aplicación espiritual de lo que es un matrimonio entre un hombre y una mujer con Cristo y la iglesia. Entonces, si el matrimonio no fuera serio, y algo sumamente importante para Dios, no tomaría esas analogías. ¿Cierto? Ok, leamos. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, la iglesia, la novia, nosotros. Y a ella, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino es blanco por naturaleza, ¿sí? Entonces, dice, ella se ha vestido de lino fino. ¿Cómo se viste una novia? De blanco, simbolizando ¿qué? La pureza, la virginidad de esa que dentro de poco va a ser una mujer casada formalmente delante de Dios. Pablo tomó también esta analogía de la familia, del matrimonio, y dijo en 2 de Corintios 11:2, lo siguiente, le dijo esto a los corintios. Los corintios se caracterizaban por ser cristianos, pero eran un desastre. Ellos, sus reuniones, había manifestaciones de los dones, del Espíritu Santo, los carismas, pero eran un desastre. Tipo algunas iglesias de hoy, siglo XXI. ¿Sí? Entonces Pablo dice, no impidáis que los dones del Espíritu Santo sean manifiestos, no impidáis, dice. Procurad los mejores dones. Dice, pero háganse decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Entonces Pablo, una y otra vez, tenía que meter orden en las iglesias. Y él, fíjate, toma la analogía otra vez del matrimonio como un ejemplo sublime. Fíjate, 2 de Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios. ¿Por qué los celaba con celo de Dios? Porque los corintios habían sido rescatados del pecado y empezaron otra vez a hacer muchas cosas que desagradaban a Dios. A ellos Pablo les escribió, no, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, todo eso no heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, dice, de vosotros. Pero ya habéis sido lavados, santificados, transformados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya no pueden seguir viviendo esa clase de vida, no. Pero ellos comenzaron a coquetear con falsos cristos, falsos apóstoles y con Satanás mismo. Llegaron a permitir pecados dentro de la iglesia y los líderes no hicieron nada. Entonces Pablo dice, yo los celo con celo de Dios. Yo no quiero que ustedes cometan adulterio espiritual. No quiero que anden coqueteando con el mundo, ni con el diablo, ni con nada allá afuera. Yo me he esforzado para prepararlos a ustedes para el encuentro con el novio. Dice, yo los celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. ¿Cuántos? Uno.
para presentaros como una virgen pura a Cristo. Si llegar al matrimonio virgen, tanto hombre como mujer, no fuera importante, ¿por qué Pablo toma esa analogía? Hoy es andar fuera de la moda, es ser virgen. Y los jóvenes cristianos deben hacer un compromiso delante de Dios para llegar vírgenes al matrimonio. Eso es algo que Pablo toma aquí como analogía. Hace una analogía de la pureza. Ahora, vamos a Mateo 22:2, y ahí nos vamos a dar cuenta de una parábola que usó Jesús, y menciona la fiesta de un casamiento. En este caso, la analogía tiene que ver con una boda también, fue dada por razón o significa de cómo el padre envió a su hijo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos sus hijos. Vinieron a ser parte de la iglesia, de la novia de Cristo. Bueno, pero muchos rechazan al novio que es Cristo. ¿Entiende? Muchos lo rechazan, y esta parábola fue dada en ocasión de que los judíos rechazaron al Mesías, al novio. Y vamos a leer. Pero el punto aquí que yo quiero resaltar es la analogía que vuelve a tomar Jesús del matrimonio. ¿Ok? Bueno, ¿me está siguiendo? Mateo 22:2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, o a la boda. Mas estos no quisieron venir. Dijeron, no nos interesa esa boda. No le dieron la debida importancia. Era el hijo de un rey, según la parábola, pero se refiere a Jesús. Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales, o sea, la fiesta. Y a la gorra no hay quien le corra, ¿verdad? Pero estos le corrieron, fíjense, estos no eran como los de hoy. Dice, animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, todo está. Venid a una celebración tan maravillosa que nació en el corazón de Dios. Una boda. ¿Será importante? Versículo 5. Mas ellos sin hacer caso. Lamentablemente hay parejas que están en las iglesias y no hacen caso. Saben que están en matrimonio clandestino y no hacen nada, no hacen caso. Otros no solo están en matrimonio clandestino, están peor, están en amaciato y asisten a las iglesias como si nada. Pero escúcheme, pueden ser salvos, pero no es la condición la cual el Señor diseñó para ti como esposo, como esposa, como casada y como casado. No es. Los que estén en esa condición, hacemos un llamado de parte de Dios, arreglen esa situación. Yo sé que algunos ponen el pretexto, no necesitamos de eso, con que nos amemos tú y yo, mi vida. Y tu vida te dice, sí, lo que vale es el amor. ¿De qué sirve un papel? Un papel no garantiza nada. Lo que garantiza es el amor. No sirve de nada un papel. No sirve de nada un papel, dicen. Con ese mismo argumento yo te lo voy a derribar. No al suelo, te lo voy a derribar hasta el infierno. Escúchame bien. Si ese papelito no tiene validez, te voy a vender mi casa y no te voy a dar las escrituras. ¿Para qué? Basta con que tú y yo hagamos un compromiso, ¿no? Un trato. Yo te voy a vender mi carro, pero no te voy a entregar la factura. ¿Quién hace eso? ¿Tú aceptarías comprar una casa y no te entregan las escrituras? ¿Sí o no? Pues es una lógica elemental. Es un razonamiento y una reflexión elemental. Entonces, ¿de dónde sacan? Es el mismo argumento, que no vale ese papelito del acta. Si hasta el gobierno en el matrimonio civil hace llamados a la ciudadanía para que legalicen su situación legal,
Porque quedan intestados, quedan bienes volando por allá. Los hijos en las actas les ponen hijo natural. ¿Natural qué? ¿Nací de qué o qué? Entonces, ¿vale el papelito sí o no? Es una prueba del compromiso. Ahora, usted venda algo a plazos y ¿qué hace? Hace firmar unas letras, ¿no? Déjeselo así a pura palabra, ¿verdad que no? ¿Y por qué el matrimonio sí? Que es de las cosas importantes para Dios. Le derribé su argumento hasta el infierno, porque de ahí viene ese argumento. No es válido delante de Dios. Y no hicieron caso, dice, versículo 5, y se fueron. Uno a su labranza, o sea, a sus negocios, a su trabajo, y otro a sus negocios. No les importó esa boda tan especial. Versículo 6, y otros, fueron peor, dice. Tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó. Enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. O sea, es el juicio de Dios a los que rechazan al novio. Él quiere una boda con su hijo, que murió por nosotros en la cruz. No es un amaciato, no va a ser un matrimonio clandestino, va a ser un casamiento que durará, escúcheme bien, toda la eternidad. Casi nada. 8, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, ya están listas, mas los que fueron convidados no eran dignos porque despreciaron esa invitación. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. No todos van a estar en esa boda. ¿Tú vas a estar? Pero será la celebración de un casamiento, de un matrimonio. ¿Será importante para Dios? Fíjate, Dios a Israel siempre le llamó su esposa. Figurativamente se dirigía a Israel como a una mujer. Mira, en Isaías 54, versículo 4. Le dice así Dios, fíjate la relación de un esposo con una esposa. Le dice, no temas, pues no serás confundida. Pues se refiere a Israel, repito. Y no te avergüences, porque no serás afrentada. Se dirige como si fuera una mujer. Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Alguien que perdió su esposo, que no tiene esposo, que no tiene quien la abrace, la cuide, la consuele, la dirija, le dé consejos, la trate con ternura. No tenía Israel quien. Y fíjate lo que le dice, versículo 5. Porque tu amante es tu hacedor. Así dice. Que hasta se oyó feo. Dios no es amante de nadie. ¿Tú crees que él acepta una situación así? De uno de sus hijos, por supuesto que no. Dice, tu marido, tu esposo. ¿Quién es? Tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Concluimos pues, casadas, delante de Dios. Si usted está casada, si usted no está casada delante de Dios y está en clandestinidad, estos mandamientos va a ser muy difícil que operen en su vida. Va a ser muy difícil. Porque usted como no le interesa fundamentar bien, entonces el mandamiento no tiene ninguna fuerza. Porque usted no lo está tomando en cuenta. Pero esto es para las casadas. Porque la que no está casada dice, no, en cualquier rato se va con otra y me deja, y yo también me voy y me agarro otro. Pues ¿cuál es el problema? Dice. Y es muy fácil romper con la relación. ¿Sí? Entonces por eso dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. La palabra sujeta, o sea, estén sujetas, vivan en sujeción, viene de un vocablo griego, hupotazo. Tiene varias definiciones, pero hay una muy interesante. Esta definición es obedecer al marido de manera reflexiva. ¿Qué significa? Que la esposa
considera detenidamente lo que le dice el marido, lo reflexiona. Estoy hablando de la esposa cristiana. Por ejemplo, el esposo le dice a la esposa, cristiano el esposo, cristiana la esposa, y le dice, oye amor, te voy a decir algo. Mira, los últimos 3 días has descuidado a los niños, has descuidado el hogar. Llego yo y ni siquiera han comido. Ayer yo les di de comer, no hay problema con eso. Pero ¿sabes una cosa? Estás descuidando tu casa. Por estar plática y plática con la comadre, estás descuidando la casa. Entonces la esposa cristiana escucha eso que le dice el marido y lo reflexiona. Y la respuesta cristiana, conforme a su naturaleza de esa esposa es, oye amor, tienes razón. Discúlpame, me descuidé, no sé qué pasó de pronto, pues me envolví ahí en la plática y pues me gustó. Y ya ven que a las señoras les gusta hablar. Entonces, ¿sabes una cosa? Discúlpame, no, bueno, está bien, pero pues pon remedio a eso. Eso significa estar sujetos a sus propios maridos. Pero luego viene una cláusula que dice, como conviene en el Señor. Significa, la frase como conviene en el Señor, significa que tiene que ser en lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, con el mandamiento de Dios, que es lo que nos conviene a nosotros hacer para que nos vaya bien, para tener armonía en el hogar, para tener paz en el hogar. Entonces, lo que la Escritura aquí, lo que Dios está esperando de ustedes, esposas cristianas, es precisamente que se sujeten, porque esto es conveniente para la armonía del matrimonio. Porque ¿qué sucede si el marido con toda justicia le demanda eso a su esposa y su esposa le dice, no, pues mira, hazle como quieras, a mí mi comadre esa, me cae muy bien mi comadre y somos amigazas, y tú, pues tú hazte de comer cuando tú vengas, y los chiquillos pues que coman sopas Maruchan. Esas, hasta ellos se las preparan, las meten al horno, microondas y ya. Imagínate, ¿va a haber armonía en ese hogar? ¿Va a haber paz en ese hogar? Por supuesto que no va a haber paz ni armonía. Entonces, algunas esposas de maridos que iban a las iglesias de Colosas estaban fallando en ese punto y debían de corregir ese punto. ¿Cómo supo Pablo? Por Epafras, que cuando le da toda la información de que falsos maestros estaban quitándole la divinidad a Cristo, estaban añadiendo ceremoniales a la salvación, entre la información iba esta. Y fíjate que hay unas señoras que están causando muchos problemas en sus familias, porque no se sujetan. Entonces Pablo escribe, ¿sí? Y mire, la palabra de Dios es tan maravillosa. Esto se escribió hace casi 2000 años y es de una vigencia tan presente, tan actual, que la Biblia es un libro que fue actual en aquel tiempo, fue actual para los cristianos del siglo II, del siglo V, del décimo, del 16, hasta llegar al siglo XXI. Tiene la misma fuerza. ¿Por qué tiene la misma fuerza y es tan presente? Porque los problemas básicos del ser humano siguen siendo los mismos. Por eso. ¿Quieren vivir en sus hogares en armonía, señoras? Sométanse. Sujétense en lo que es conveniente en el Señor. Ahora, por eso decíamos, es muy difícil para un varón cristiano que tenga a su esposa no cristiana. Porque eso hasta los casinos se va a jugar el dinero que le da para comprarle comida a sus hijos. ¿Saben que ahora aquí en la ciudad, qué tristeza de parte de nuestros gobernantes? Ellos ya sabían que todo eso promueve el vicio, promueve hábitos malos. Mire, ahora los casinos que se han abierto aquí en Guadalajara están llenos de, ¿qué cree? De señoras. Escúcheme bien. Vean los comerciales en la televisión y son señoras las que entran a los casinos. Son unos hijos del diablo todos esos que hacen eso.
lo de los casinos, porque saben que atrapan a la mujer. Y hoy está todo eso, sale peor. Ahorita ya hay mujeres que se han divorciado, o varones que se han divorciado de señoras, porque los endeudaron por meterse a los casinos. Sería el colmo que hubiera aquí una señora que va a un casino. O sea, sería el colmo. No agachen la cabeza, señoras. Ya se descubrieron solitas. Como conviene en el Señor. Ahora, ahí no queda la instrucción. Cuando les están leyendo esta carta a las esposas de los colosenses, los maridos, ya ves, el apóstol tiene razón. Pero el que se las está leyendo dice, pero espérenme, ahora ahí va el revire. Versículo 19. Maridos, ¿dónde están los maridos? ¿Cuántos esposos hay aquí? Ahora, pregunta, no levanten la mano. ¿Estás casado delante de Dios o estás clandestino? ¿O en amaciato? Bueno, no me respondan a mí. Si hay algo anómalo, arréglenlo. Y punto. Metan cartas en el asunto. Ok. Maridos. Entonces ya los maridos y ahora las señoras, a ver qué dice el apóstol. Ok, yo me voy a sujetar porque soy cristiana y voy a poner mi parte. Pero a ver, ahora vamos a oír. Y ahí se miraban en la iglesia las miradas entre las señoras, ¿no? A ver qué dicen ahora los esposos. Entonces ahí está leyendo la carta con el pergamino. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí la palabra ásperos es la que resalta, porque es la negación. No seáis. Hay un mandamiento, amad a tu esposa. Pero luego viene algo que desaprueba Dios. Dice, no seáis ásperos con ellas. Entonces esa palabra resalta. La palabra aspereza aquí viene del griego pikraino, que significa literalmente cortar, desgarrar, partir en pedazos, digamos la carne, por ejemplo. ¿Sí? Cuando el carnicero destaza una res que está con un cuchillo filosísimo, o hasta con un machete, yo he visto cómo destazan a veces a machetazos, y cortan en pedazos la carne, ¿sí? Entonces el término habla de cortar, de desgarrar la carne, pero en sentido alegórico o figurativo, significa desgarrar el corazón, los sentimientos de la esposa. ¿De qué manera? Agrediéndola verbalmente. La Biblia dice en Proverbios que las ofensas, hay palabras que son como golpes de espada. ¿Cómo es un golpe de espada? ¿Han visto la película? Hay una película que se llama, ¿cómo se llama? El último samurái. Y ahí en esa película, pues ellos usan espadas filosísimas. Entonces cuando están en un combate, uno de ellos, o sea, el héroe de la película, o uno de los protagonistas, trae una espada en su mano y se ve así en la escena, no cercana, sino lejos, de cómo le tira un espadazo que va directo al cuello. Y se ve simplemente que el cuerpo se va junto y cae, pero cuando cae la cabeza sale rodando. O sea, fue un golpe tan agudo, tan fuerte, que le cortó la cabeza. Bueno, lo que Pablo está diciendo a los esposos es precisamente eso, que sus palabras con las que se dirigen a su esposa no desgarren su corazón por lo que les dicen. No las agredan de esa manera, porque la mujer por naturaleza es más sensible. Ya ni qué mencionar siquiera de un hombre. No se concibe que un cristiano golpee de puños a su esposo, o sea, es inconcebible. Pero por si hubiera alguno, ya ve que de todo hay en la viña del Señor, pero por si hubiera todavía algún esposo por ahí que todavía se siente Juan Charrasqueado, Juan Sin Miedo, de ese tipo de personajes, o Pedro Infante en su máximo protagonista, y que todavía le golpea a su esposa, yo le voy a decir una cosa, de parte de Dios. Les recuerdo que Dios tiene la mano más fuerte. Escúcheme bien lo que voy a decir.
Yo he sido testigo de hombres que no solo verbalmente, sino físicamente, con el puño y los pies, maltratan a su esposa. Y yo he sido testigo de cómo algunos de esos han muerto de una manera espantosa. Su fin no es muy bueno. Entonces, no se concibe en el mundo, bueno, hasta legislaron ya, y se conoce como violencia intrafamiliar. Pero también hay una violencia intrafamiliar que habla de violencia psicológica, ¿verdad? De presión, de agresión, de asedio, de ofensa, de menosprecio. Y la mujer está toda allí traumada, encerrada, se la pasa llorando, está desanimada, está en la depresión. Es una situación terrible. Escuchen bien, esposos cristianos. A nosotros se nos instruye a ya no vivir así. Ya no. Pero la triste realidad es que hay mucha aspereza. Si yo pidiera que levantaran la mano las esposas, no lo voy a hacer, para que no queden avergonzados algunos esposos. Pero si yo preguntara, levanten la mano aquellas señoras que sienten que sus esposos son tercos, amargados, ¿sí? Que se les quitó lo caballeroso, que son agresivos, que les dicen de todo. Yo sé que muchas de ustedes, señoras, levantarían su mano. Algunas ya empiezan a derramar alguna que otra lágrima. Es que esto es bien serio, porque les está hablando a los esposos cristianos. O sea, no podemos seguir viviendo de esa manera. Podemos tener un día malo, cualquiera, ¿sí o no? Por alguna situación, pero de que sea un patrón de siempre, ya párale, varón. Te lo digo de parte de Dios. Y la Biblia dice, si tú amonestares al justo, tú has librado tu alma. Y si tú amonestas al justo, tú habrás librado tu alma y no tienes nada que ver con su sangre. Pero si tú no le amonestas y el justo perece por su injusticia, dice, yo voy a demandarlo de tu mano. Entonces yo de parte de Dios les digo esta amonestación. Y ya, dejen eso. Algo tiene que pasar. Ahora, señoras, no levanten la mano, pero les voy a dar un consejo. Porque si ustedes hubieran levantado la mano hace un rato, la que les esperaba al salir, la que les esperaba a algunas de ustedes. ¿Saben por qué digo esto? Porque algunas de ustedes me han dado la queja de sus maridos. No volteen a verse. No voy a decir quiénes. Además, no sé si están aquí. Pero me han dicho, pastor, ya no lo aguanto. Salimos de una gloria de la presencia de Dios, de un mensaje que nos alimenta, y apenas cruzamos la puerta, nos subimos al carro, nos subimos al camión o al trolebús, y empieza a dar lata, y empieza a ofender, y me empieza a pisotear. Ya no lo aguanto, pastor. Me quiero separar de él. Espérate, les digo. Espérate un poco. Vamos a hacer algo. Y yo les digo, vamos a hacer lo que mi esposa hizo conmigo. ¿Saben qué hizo mi esposa? Cuando aprendiendo nuestros primeros años, que, bueno, uno no nace sabiendo. Y ella me decía cosas, me insistía, y yo persistía en algunos detalles. Hasta que se cansó. Y dijo, Señor, yo no puedo hacer nada con él, te lo dejo. Y en cuanto me dejó en las manos de él, pregúntenme si me dolió, pregúntenme si Dios trató conmigo. Ese fue el secreto de mi esposo. Yo les digo esa. Entonces ellos dicen, me ayuda a orar, yo te ayudo a orar, pero les doy una advertencia. Pero ¿estás dispuesta a enfrentar cualquiera que sea el trato que Dios tenga con el cocodrilo de tu marido? ¿Con el rinoceronte salvaje que tienes ahí en tu casa?
Y normalmente las señoras en su desesperación dicen, sí, se aguanto, pastor. Y siempre les pongo este ejemplo, que lo voy a mencionar. Una vez una señora así me dijo. Yo le dije, déjaselo al Señor, pero Dios puede tratar de diferente manera. A veces es un poco, se siente como muy drástico el asunto. No le hace, dice, con tal de que me lo cambie el Señor. Le dije, nada más tú no lo cambies a Él, por otro. Dice, no, yo lo quiero a Él, pero lo quiero un varón verdadero de Dios, dice. Ok, y oramos y se lo dejamos al Señor. En una semana, hermanos, suena el teléfono. Me dice, pastor, ¿qué pasó? Estaba llorando la señora. Y se metieron a la cárcel a mi marido, dice. Lo acusan de un fraude que él no cometió. Y efectivamente era inocente. Pero duró 1 año en la cárcel. Y salió libre porque no tenía nada que ver. Pero entre que son peras y son manzanas, lo guardaron en la cárcel. Pero antes de agarrarlo, o cuando lo agarraron los judiciales, le pusieron una tranquiza que medio que yo la disfruté. Medio que así que en la carne, que órale, para que se le quite lo payaso a este. Porque maltrataba a la señora, seguido venía con moretones. Ay, la típica, ¿no? Me pegué en el tubo allí del camión. En el pasamanos me golpeé. Me trepecé y me abrí aquí. No, hombre, si eran los guamazos que le pegaba el cocodrilo ese. Entonces, no, y lo golpearon y tiene la cara deformada y está todo ahí. Y pastor, entonces yo le dije, oye, espérame. ¿No quedamos en que ibas a aguantar todo? Y ella dijo, pero no así. Le dije, no, ya ni modo. Escúcheme bien, esta historia tuvo final feliz, porque resulta que justamente estando en la cárcel, le compartieron unos presos que se habían convertido, le compartieron de Cristo y se convirtió. Yo fui a verlo a la cárcel ya convertido, y ya estaba bien sedita, ya parecía un león domado, un rinoceronte domado, un elefante ya domado, ¿sí? Pero se aventó 1 año en la cárcel, Hasta la fecha, de eso le estoy hablando hace más de 20 años, hasta la fecha, ese matrimonio permanece junto. Señoras, ¿ya no aguantas? ¿Aguantas de todo? Lo que sea, lo que venga, como sea, señora. No digas nada, porque así te va saliendo, Mejor ahí la dejamos. Pero ahí les dejé el secretito. Déjense a la señora y miren. Él sabe cómo doblegarlo, Él sabe cómo hacerle. Algunos esposos colosenses eran toscos, eran muy corteses en público, la típica, ¿verdad? Muy corteses con todo mundo y hasta educados y caballeros. Ni se diga ahí en el trabajo, ¿verdad? Hasta el café le llevan a la secretaria. En lugar de que ella lo prepare, yo te lo preparo, no te preocupes, yo te lo preparo. Ay, muchas gracias, licenciado. Entonces, y en tu casa no mueves un dedo. Y en cuanto llegas a tu casa, así, bueno, en cuanto llegaban, vamos a ponerlo así, en cuanto llegaban algunos esposos colosenses a sus casas, pues seguían siendo los mismos. Y Pablo dice, no, se acabó. No seáis ásperos con vuestras esposas. Ámenlas, cuídanlas. Mientras tienen esposo, ustedes son los que les deben de hablar con ternura. Ustedes deben de cuidarlas, ustedes deben de sustentarlas, ustedes deben de amarlas. Y ahí están los esposos en Colosas, ¿verdad? Y las esposas, ándele pues, también usted, ¿cómo no? Y luego estaban los muchachos ahí, los hijos de ellos, estaban oyendo, y qué bueno, sí, porque mi mamá es bien, ahí anda en el mercado diario, y mi papá es bien mala onda con él. Pero de pronto en el versículo 20, el que está leyendo dice, ¡hijos! O sea, les revira a los hijos. Les dice, ¡hijos! Y luego los papás así, los hijos, ay. A ver, ¿cuántos jóvenes hay aquí que todavía viven con sus padres? Levanten la mano. Pues hay un buen número.
Bueno, es para ustedes, ¿ok? Para ustedes. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Obedecer significa escuchar con atención. Miren, por sentido común, los padres siempre tratamos de dar el mejor consejo. ¿Sí o no, padres? ¿Pero qué hacen los hijos? ¿Qué hacen los niños? ¿Qué hacen los jóvenes? Generalmente los rechazan. Ay, papá, tú siempre con la... Ay, mamá. Ay, y siempre están, ¿verdad? Ahora, los muchachos, los jóvenes ahí en Colosas eran muy semejantes a los jóvenes de hoy. Y Pablo les da una instrucción, dice, obedezcan a sus padres en todo. Ahora, ese en todo tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Sí? No incluye las órdenes, escuchen bien, jóvenes, porque algunos de ustedes me han hecho comentarios, piden el consejo pastoral y yo se los doy. Pero esto no incluye órdenes que violenten la palabra de Dios. Por ejemplo, si tu papá, le estoy hablando a los jóvenes ahorita, si tu papá o tu mamá te quieren obligar a mentir o hacer algo que violente la palabra de Dios, no lo hagan. ¿Me oyeron, jóvenes? Y échenmelos a mí. Y luego yo se los echo al Señor. Porque luego, tú dile, no, el pastor dijo que no. Y tú, papá, me estás diciendo que haga esto y que diga esto. Yo soy tu padre y me vas a obedecer. Pues sí, pero no en eso, papá, porque ahí eres cristiano, no. Y ahora, ¿de cuándo acá tú me vienes a pedir cuenta? No, no te estoy pidiendo cuenta. Papá, no se ponga en ese plan de payaso. Pórtese bien ya, como un hombre maduro. Y no le diga eso a su muchacho. Y tú, que cállate la boca. No, espérame. No lo obligue a que haga tranzas. No lo obligue a que mienta. Y ustedes, jóvenes, no le hagan caso ahí a su papá ni a su mamá. El asunto es que luego se me echan encima a mí. Porque usted dijo, dice. Nada más quiero recordarles que yo no escribí la Biblia. Entonces, yo no admito reclamaciones, a mí no, porque yo no les estoy diciendo algo mío, les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Sí saben lo que es la Biblia, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? A ver. O sea, lo que Dios dijo. Entonces, no se admiten reclamaciones. En todo caso, vaya con Dios y reclámele. Ahora, fíjate, ustedes jóvenes tienen que hacerlo en lo que es la voluntad de Dios, porque esto dice, agrada al Señor. Miren, jóvenes, déjenme decirles algo. Dios se agrada cuando ustedes obedecen a sus padres, pero hay algo tremendo para los jóvenes. A ver, levanten su mano otra vez los jóvenes que viven con sus padres. Miren, les voy a dar el consejo de la Biblia. Ábranla en Efesios capítulo 6, versículo 1. ¿Sabes, joven, que Dios quiere que te vaya bien en esta vida? Que formes una linda familia, que tengas lindos hijos, que tengas su trabajo, con que los puedas mantener, que no te adelantes, te vayas con el novio, salgas embarazada y nomás te arrejuntes. Eso no quiere Dios. Dios quiere que hagas las cosas bien, pero escúchame bien, depende de lo que vas a leer ahorita, va a depender tu futuro. ¿Están listos? 6 de Efesios, versículo 1. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre significa respetarlos. Ahora, debes estar consciente que tu papá, tu mamá no son perfectos. Jóvenes, ¿están conscientes que sus papás no son perfectos? ¿Sí o no, jóvenes? ¿Y por qué ustedes sí se crean perfectos? Como si ustedes nunca cometieran errores. Y a veces se ponen medio exigentes, muchachos. No. Tiene que haber un respeto. Ciertamente los padres no somos perfectos, pero tiene que haber un respeto por el simple hecho de que es tu padre y es tu madre. Pero padres, eso no nos da autoridad a abusar precisamente de esa autoridad. No, pero en el caso de los hijos, volviendo a ellos, honra a tu padre y a tu madre, respétalos. Que es el primer mandamiento, escuchen, mandamiento
con promesa. O sea, Dios les ordena esto, jóvenes, pero te promete algo si tú obedeces ese mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Honrar a tu padre y a tu madre. Y ahí está la promesa, versículo 3. Para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres encontrarte un verdadero hombre de Dios, un verdadero varón de Dios, un esposo lleno de Dios, que ame a Dios, que se case contigo, que sea trabajador y que te cumpla la promesa matrimonial? ¿Quieres uno de esos, señorita? ¿Sí o no? Díganlo fuerte. ¿Qué tienen que hacer? Honra a tus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Jóvenes varones, ¿quieren una mujer de Dios? Que Dios les dé discernimiento para cuando ponen sus ojos, ¿en quién lo ponen? Dios quiere que les vaya bien. Dios no quiere, si tú eres un joven entregado a Dios, Dios no quiere que te cases con una muchacha de esas que le gusta ir a los antros y a los boliches, así les dicen allá en Sudamérica, a los antros. Y que andar por allá, no, tú necesitas una mujer piadosa, que ame a Dios, que te ayude a formar tus hijos. ¿Cuántos quieren una esposa así? Una mujer virtuosa. Pues aquí hay un montón de jovencitas así. Pero esas están reservadas y reservados para los jóvenes que honran a sus padres. ¿Oyeron? Escúchenme bien. Esto es el pan de cada día. Pero yo veo un joven que le falta respeto a su padre, que se le pone al brinco a su madre, que le ofende, le dice: ¿y quién te dijo que yo te pedí que me trajeras al mundo? Yo voy a hacer lo que me dé mi gana y me largo de aquí. Y yo los he visto cómo terminan. Es más, hace unos días, hablando con un pastor en una conferencia que estuve, me pidió un consejo: pastor, ¿qué hago? ¿Por qué? Dice: fíjate que hay una familia en la congregación, así. La muchacha bien rebelde, dice, y se fue de la casa. 14 años creo que tiene la muchacha, y se empezó a juntar con los amiguillos que justamente sus papás le decían: no te juntes con esos, hija. Pero la muchacha en su rebeldía dijo: a mí, yo ya estoy grande. Ya ven que se creen los dueños del mundo, uno está joven, ¿verdad? Entonces dice, y se fue de la casa, y se fueron a una fiestecilla allí con los amigos, y quién sabe qué le dieron a mi hija. Y me hablaron que estaba en un hotel allí a punto de morir, toda drogada. La violaron. Escuchen bien, jóvenes. Esa es la consecuencia de la deshonra a los padres. Entonces cada uno de ustedes va a escoger qué es lo que va a hacer. Pero yo veo a un joven, a una joven que se guarda, que camina con el Señor, que honra a sus padres, y yo los veo. Aquí estoy viendo algunos. Dios los ha bendecido con una esposa hermosa, entregada a Dios, con hombres, con jóvenes que han estudiado, que son bien trabajadores, y yo los veo. Algunos de ellos he tenido el privilegio de casarlos, y con mucho gusto, y yo los veo y los he visto crecer, pero también he visto a otros hundirse. Y si usted me pregunta cómo era el trato en la familia, nos vamos a eso, a la deshonra a los padres. ¿Escucharon eso, jóvenes? Miren, yo me convertí a los 20 años, todavía vivía en la casa de mis padres. Y cuando yo escuché la primera vez esto, a mí me impactó. Y yo claramente oí lo que ustedes están oyendo ahorita, Dios hablándonos. Y yo dije, porque yo luchaba con mi padre, porque fue un hombre que tenía su buena profesión y ganaba bastante dinero, pero un hombre del mundo al fin y al cabo. Y por andar gastando como todo hombre mundano, a veces no me daba ni para comprar unos zapatos o tenis o ropa, y yo tenía que andar haciendo mis trabajitos, lavando carros, haciendo esto, vendiendo el otro, para ganarme una feria y poder, hasta para pagar los camiones, para irme a la escuela. Y era el duro y duro con el papá, y siempre decía, no tengo. Bueno, cuando yo me convierto y me veo esto en una predicación que hablaron sobre la familia, yo dije, para que te vaya bien. Yo tenía 20 años. ¿Cuántos tienes tú, Dani? 27, fíjate. Yo estaba bien chavillo. No, estás muy joven, todavía 27. 20 años tenía, hermano. Y yo dije, ok, voy a honrar a mis padres.
Yo quiero que me vaya bien. Aquí dice que es un mandamiento con promesa. Y yo quiero que me vaya bien en todo lo que yo haga. Y comencé a honrar a mis padres. Era difícil porque mi papá, aunque era un hombre amable, educado, pero tenía esas áreas que nos lastimaron, ¿sí? Él ya está en la presencia de Dios, gracias a Dios. Aceptó a Cristo como unos 5 años después que nosotros, duró casi 30 años de cristiano. Acaba de morir hace un par de años. Y yo dije, bueno, los voy a honrar. Y yo comencé a honrarlos, a respetarlos. Escuchen bien lo que voy a decir. Desde ese día que yo me convertí hasta el día que murió mi padre, jamás tuve una discusión con él. ¿Saben ustedes lo que es eso? No saben algunos. No saben porque se pelean con su papá y lo agreden y le dicen cosas porque todavía están amargados. Yo no supe lo que fue una discusión con mi papá. Y mucho menos que hayamos trabado ofensas mutuas. No me acuerdo. ¿Quién fue el que hizo todo eso? La gracia de Dios, hermano. ¿En base a qué? A ese mandamiento. Y luego ellos se convirtieron. Y bueno, ellos ya venían de más a menos, empiezan a envejecer. Y Dios me dice, ahora tú vas a honrar a tu padre, me dijo. Y tú le vas a dar a tu padre lo que él no te dio. Y yo sabía lo que Dios me estaba hablando. Porque mi padre se pensionó y ustedes saben las pensiones aquí en México, 1,200 tristes pesos, pues de qué sirve, ¿no? Hay que ser diputado para que lo pensionen a uno con pensión completa y unas liquidaciones de 3, 6, 7 millones de pesos. Pero en fin, mi papá no, como cualquier afiliado al seguro, le tocó su pensioncita de a 1,200 pesos. ¿Para qué sirven 1,200 pesos, oiga? Y Dios me dijo, ahora tú vas a hacer lo que Él no hizo contigo. Y Dios me dio ese privilegio, hermano, es un privilegio. Y yo me llevé a vivir a mis padres bastantes años conmigo. De hecho, mi padre murió en casa. Bueno, allí fue cuando se enfermó. Y yo los mantuve. Y cuando yo los honré de esa manera, yo miraba cómo Dios me multiplicaba. Es una cosa extraordinaria. Yo ya lo he vivido, hermano, lo viví. Y un día Dios me dijo, cómprale un auto a tu padre. Él no me compraba ni zapatos. Y yo le compré un auto viejito, pero era un auto. Pero le compré 2. Posteriormente, en el año 2001, le compré una camioneta nueva. Empecé a ahorrar. Si le vas a comprar a tu papá una camioneta, no. Y se la compré, una camionetita chica, estaba nueva la camioneta. Y yo honré a mis padres, hermano. Y Dios que te multiplicó todo eso. Escúchenme bien. Yo tengo 54 años. Y he vivido una vida de armonía, de paz. Yo tengo paz. La relación con mi padre, cuando él murió en paz. Yo lo vi morir ahí. La relación con mi mamá es, olvídense, mañana nos vamos a echar un asado por ser Día de la Madre. Y la relación con mi esposa, con mis hijos, es de armonía, pues yo estoy disfrutando, hermanos. Escúchenme bien, lo que cuando tenía 20 años dije, yo lo voy a hacer. ¿Escucharon eso, jóvenes? Así es que lo que tú siembres hoy es lo que vas a cosechar mañana. Honren a sus padres. Pero luego viene el revire de Pablo hacia los padres, porque los padres dijeron, ya ves, muchacho, y toma, le daba un coscorrón ahí. Ya ve lo que está diciendo el apóstol, pero de pronto en el versículo 21 dice, padres, y luego los hijos, así, haciéndole, ahora sigues tú, papá. Y dice Pablo en el versículo 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Mira, aquí la palabra exasperar viene de un término eredciso, de donde se deriva un nombre de un animalito que se llama erizo. Ahora, ¿cómo tienen los pelos o las puntas el erizo? Así. Ahora, ¿por qué cuando alguien está azorado, asustado, dice, no, se me
pusieron los pelos de punta así, ¡ting! Algunos ya los traen de fábrica, pero otros se les ponen los pelos de punta así, ¡ting! ¿Verdad? Fíjate qué interesante. Pero este vocablo, exasperar, eredcizo, significa rodear de obstáculos a tus hijos. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Rodearlos, agredirlos con asperezas, poner inconvenientes, inquietarlos, significa el término, tenerlos azorados, así asustados. En cuanto se oye que metes la llave, que llegas a tu casa, corredero, hasta el perro corre. Pero te voy a hacer una pregunta, papá. ¿Tú qué quieres? ¿Ser amado o temido? Yo prefiero ser amado que temido. Que me amen mis hijos a que me tengan miedo. Aguas, ahí viene mi papá y corran. Oye, vieja, ¿y dónde están los muchachos? A ver, dile a la muchacha que venga. Ya está dormida. ¿Y cuál se está haciendo? Lo que pasa es que eres tan desagradable, eres tan regañón, eres tan áspero, a todo le pones peros, los inquietas, los tienes azorados o azorrillados, diríamos acá. Los tienes todos frustrados hacia los muchachos. ¿Saben? Uno de los obstáculos que yo veo que se ponen es cuando sus hijos van creciendo y luego dice el muchacho, pues, oye papá, yo quiero ser piloto aviador. ¿Qué piloto? Ni qué nada. Piloto de boiler. Pero tú vas a hacer lo que yo te diga y tú vas a ser doctor. Papá, yo con la medicina nada que ver. A mí me gusta pilotear aviones, me gustaría un Boeing 747. No, eso que no sé qué, que quién sabe cuánto. Tú vas a ser doctor y si no te pago la universidad. Entonces el muchacho dice, pero papá, yo no tengo vocación de doctor. Pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Ya te estás enseñoreando. Y el muchacho ya tiene 18 años. Entonces, bueno, logra su título y hasta es cirujano. Mira, yo he sabido casos del día de la graduación, con su toga y su birrete y su título, ir con el papá, porque ahí están los papás, bien contentos los papás. Papá, aquí está tu título. Y se quita el gorro y dice, me voy a estudiar para piloto. Ahí está lo que tú quisiste. ¿Pero por qué me haces esto? Papá, tengo 25 años, papá. Por favor, papás. No, y ya ni se diga. Cuando el muchacho, mire, supe un caso de un muchacho de 27 años. No es él, es otro. Que fue con sus papás cristianoides. Oye, papá, fíjate que hay una muchacha ahí en la congregación que no me vengas con esas payasadas. ¿Y tú, payaso, te casaste? No me vengas con eso ahorita. No, trabaja y aporta a la casa. Para eso te pagué el estudio. Oye, papá, pero pues te vengo a decir simplemente que hay una muchacha en la congregación, pues que me gusta. Es una muchacha bien entregada al Señor y yo siento algo por ella. Y luego la mamá, no, mijito lindo. No, ahorita no pienses en esas cosas. Señora. Fuera de aquí, señora. Y luego el muchacho, oye, pero mamá, ¿y quién es, hijito? No, pues es fulanita, la hija de sultanito. Y luego aquí en plena reunión al final, cuando todos están en coinonía, ¿verdad? Despidiéndose y abrazándose, se acerca con la muchacha y así con sonrisa, y se le acerca, mija, ni se te ocurra meterte con mi hijo, porque mi hijo, ese es mi hijo, y él merece una mujer no como tú, y las demás ahí, ay, mira qué linda la señora, le está riendo y diciéndole cosas bonitas, y la otra toda zorrillada. Y a veces, en ese caso, la muchacha ni siquiera por aquí, mire. Y dice, yo con su hijo no tengo nada que ver. Y el hijo le reclamó. Le dijo, ¿qué? ¿Me quieres para ti o qué? ¿Quieres que me case contigo? Señoras, eso es provocar a ir a vuestros hijos. Eso es exasperarlos, ponerles obstáculos. Hermanos, a los 18, 19, los jóvenes ya empiezan con sus inquietudes naturales. Hay que dirigirlos, pero no los encierres en el cuarto para que
eso sale peor, hermanos. Hay que ser sabios. Y luego al rato se meten en un montón de rollos. Y el propósito de este mandamiento está en el mismo versículo. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ese vocablo desalentar viene de un término griego, atumeo, que significa estar descorazonado, desanimado, desalentado. Pero tiene un significado que es muy fuerte. Habla de perder el espíritu de lucha en la vida. Habla de ya no tener valor para enfrentar la vida. ¿Conoce a esos jovencitos que se visten de negro, su pelo negro y el cabello aquí que no se les ve el rostro? Se lo dejan caer así, ¿los ha visto? Ellos se autodenominan emos, que significa emocional. ¿Sabe que esos muchachitos tienen tendencias suicidas? ¿Sabe que esos muchachitos están así, platican entre ellos? La vida no es nada, no sirve para nada, vamos a morirnos. ¿Y sabe que se ha disparado el índice de suicidios entre los jóvenes? ¿Por qué? Porque los padres, aún de cristianos, los han inquietado, les han desanimado, los han desalentado, les han quitado el espíritu de lucha para enfrentar la vida y ya no tienen valor para enfrentarla y están todos frustrados. ¿Todo por qué? Porque nosotros los exasperamos, les ponemos un montón de obstáculos. Mi hija tiene 20 años y me dijo, papá, quiero aprender a manejar. Entonces le dije, ok, te pago un curso, porque yo no soy un buen maestro. Y le pagué un curso, carito por cierto. Entonces aprendió a manejar y ahora dice, y ahora pues no tengo carro, préstame el tuyo para darme una vuelta. Entonces cada rato me lo pide para ir que a la tienda, para ir. Entonces, papá, ¿me prestas el carro? Entonces yo lucho, ¿entiende? Y digo, bueno, ok, ahí está, con mucho cuidado. Y luego me hinco, Señor. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué? Tengo que hacerlo. Y por ahí debe estar mi hija, escuchando. Porque imagínate que la pongo a que aprenda a manejar y no le presto el auto. No, lo vas a chocar. Por cierto, ya le di un llegue. Pero no pasó a mayores, gracias a Dios. Pero fíjate, tiene uno que confiar cuando se van a la escuela. Hija, ten cuidado. Dios te bendiga. Pero tiene uno que soltarlos, ¿me entiende? Tiene uno que confiar, no tiene uno que obstaculizarlos de tal manera que los asedies y al rato se te andan yendo de la casa. Y ese es un mandamiento para los padres. Y entonces los hijos voltean y dicen, ¿ya ves, papá? Tú para todo me pones peros. Quieres que sea doctor y yo quiero ser bombero. Y quieres, y tú, y papá, por favor, mira, ya tengo 35 años. No, fue una exageración. Y finalmente, hermanos, la relación entre amos y siervos, entiéndase patrones y empleados. Colosenses 3:22 dice así, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, o sea, como queriendo quedar bien, como que estás trabajando y como que le haces al loco allí, y se va el patrón y te sientas y estás así, en cuanto lo ves te pones a trabajar, y, buenos días patrón, y ¿qué más quiere que haga? No, fíjate lo que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, no, sino con corazón sincero, dice, temiendo a Dios, porque Él es el que nos ve. Y todo lo que hagáis, o sea, en tu trabajo, ¿en qué trabajas tú? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cómo te ganas la vida? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ahora, fíjate el versículo 25, que es una advertencia a los malos empleados, como algunos en Colosas, que se decían ser cristianos y no lo estaban demostrando, estaban siendo irresponsables en sus trabajos. Fíjate la advertencia, versículo 25. Mas el que hace injusticia se refiere a que no trabajan responsablemente, ¿eh? Le hacen como que trabajan, también Dios va a hacer como que te pagan, ¿eh?
Pero escuchen la advertencia. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Dice una versión, porque Dios no tiene favoritos. La pregunta entonces es, ¿cómo estás haciendo tu trabajo? ¿Haces como que trabajas? También Dios, si está, no sé cómo Dios trate con cada uno, pero si alguien es irresponsable, a veces Dios trata de una manera que se nos hace drástica. Algunos pierden su trabajo y Dios los disciplina. El problema es que se llevan entre los pies a su esposa y a sus hijos por irresponsables, porque hicieron una tranza, porque no hicieron su trabajo, y el patrón con toda razón te dijo: irresponsable, sabes que no te quiero aquí, vete. Fíjense hasta dónde se mete el Señor. Y finalmente, ahora habla, revierte ahora el mensaje. Primero le dice: siervos, trabajen, sométanse a sus amos, sean responsables de su trabajo, cumplan. Pero luego dice en el 4:1, amos o patrones, haced lo justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también que vosotros tenéis un amo en los cielos. Se refiere a hacer lo justo y recto, se refiere a un trato justo en el salario, se refiere a un trato justo en el trato personal, sin abusar de ellos. ¿Ustedes saben por qué existen los sindicatos? ¿Alguien me puede decir? Por el abuso de los patrones. Escuchen bien, si tú tienes negocio y hay gente que trabaja para ti, o trabajas en una empresa y tienes gente subordinada, escúchame bien, sé justo. El reparto de utilidades para todos, no te la claves, no te la robes. Si tú eres dueño de negocio, págale bien a tus empleados, no retengas el salario, porque se te contará por pecado, dice la Biblia. Y el trato hacia ellos, no abuses de ellos. No te enseñorees de ellos y los pisotees. Porque dice la Biblia, no sea que eleven su rostro al cielo y oren y se te tome por pecado, por tu abuso. Entonces viene Dios y trata ese asunto. Déjenme terminar con esto. Allí en mi casa, en su casa, la empleada doméstica es un matrimonio. Ellos son un par de indígenas, son indígenas de la Sierra de Guerrero. Es gente bien humilde, hermanos, que vinieron de la pobreza ya de Guerrero, se vinieron a la ciudad, y yo los conocí por medio del arquitecto que nos hace aquí los arreglos y todo, y me dijo: oye, fíjate que hay una familia allí, son muy pobres, ellos necesitan trabajo, no necesitas alguien que te ayude. Y justamente en esos días nosotros nos quedamos sin ayuda doméstica o sin empleados domésticos que nos apoyaran, porque mi esposa está en el ministerio, aunque siempre está ahí en la casa haciendo sus labores también, pero hay mucho trabajo. Entonces yo hablé con ellos, y gente bien humilde. Entonces, mire, hermano, escúcheme bien, no había conocido yo, no tenía ese gusto de conocer gente tan humilde, pero tan trabajadora y tan honesta. Y escúcheme, todavía no son cristianos. Digo todavía porque no les va a quedar otra, se van a tener que convertir. Mire, nos vamos de vacaciones y los dejamos solos a ellos. Ahí te encargo mi casa. Tú los conoces, ¿verdad? Bueno, es gente tan sencilla que, bueno, para nosotros es normal. Oigan, vénganse a comer. Ah, sí, ahorita. Y se perdían. Y luego, oye, ¿dónde están? Pues, ¿dónde están? Pues, y luego, ¿dónde? ¿Qué pasó? Vente. No. Entonces un día no logramos ponerlos en la misma mesa. Dice: oye, ¿por qué no quiere? Los invitamos. No, patrón, me dice, es que nosotros estamos acostumbrados a que nos pisoteen, estamos acostumbrados a que nos ninguneen, y entonces ellos están cerrados, ¿me entiende? Y le digo, no, espérame, le dije, aquí es diferente. Aquí es diferente. Mientras estés en mi casa, les dije, tú vas a ser de la familia. Y les pago bien, los trato bien. Tienen un respeto que ya nomás les falta que sean cristianos. Me respetan, nos respetan, trabajan. Miren, a la señora le tengo que andar diciendo: ya váyase.
Ya es hora. Espérame ahorita, don Chuy, que no sé qué, don Chuy. Y está ahí planchando. Y no, pero ya, mire, ya, váyase a descansar, ándele. Y a veces digo, ¿todavía anda ahí la señora? Porque a veces parece como que ya no está y la encuentro allá en el lavando, en el cuarto de lavado. Y le digo, ya, váyase, ándele. Sí, ya ahorita. Es gente, hermanos, es gente bien sencilla. Pero esta palabra me enseñó a mí a tratarlos bien. La gente que trabaja en esta congregación, pregúntenles el trato que tenemos hacia ellos. Los de mantenimiento, pregúntenles el trato. Pregúntenles si los ninguneamos o los pisoteamos o los manoseamos o cuánta cosa. Pregúntenles, tienen libertad de hacerlo. ¿Saben por qué duran tantos años? Porque la Biblia nos instruye a eso. Aquí hay un empleado que es abogado y está trabajando en el mantenimiento. Y yo le dije, cuando nos pidió, es que yo quiero trabajar aquí, yo quiero aquí. Le digo, oye, pues tú ya estás a punto de litigar, de hecho ya litiga. Está a punto de terminar su carrera de abogado. Dice, pero yo quiero estar aquí. Dice, denme trabajo. Le digo, pero tú eres abogado. Dice, pero yo quiero trabajar aquí. Y aquí trabaja limpiando la silla donde usted se sienta. Claro, cuando termine su carrera, él se va a ir. El único defecto que tiene es que le va a las chivas. Pero lo queremos un montón. A todos los queremos mucho. ¿Por qué? Porque eso dice la Biblia, hermano. ¿Qué nos queda hacer? Bueno, si yo digo que soy cristiano, si tú dices que eres cristiano, tenemos que seguir las instrucciones de la familia del hombre nuevo. ¿Cuántos son nuevos en su naturaleza? Pónganse de pie y oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra.